Doctor José Morales, ¿qué es lo que la muerte le enseñó? Más que una enseñanza, esta experiencia te abre los ojos, porque lo que vives en el otro lado, te das cuenta que aparte de esta experiencia terrenal, hay algo más. Estamos hablando de algo que es pseudocientífico con un científico. Pseudocientífico sería afirmar que existe el más allá. Pero usted está seguro al 100%. Claro, hombre, si no, no cambio mi vida. Lo que nos han dicho de la muerte no es la realidad. ¿Cómo describirías lo que viviste? Sufro un desmayo. Caigo al suelo en mi casa, en la habitación, cuando estoy solo. Acto seguido, me veo yo desde fuera de mi cuerpo y mi cuerpo inerte, Su estado emocional en ese momento era paz. una inmensa paz, como nunca antes y nunca después he sentido. Y me encontré un amigo que perdí hace 40 años. Madre mía. Fui a abrazarlo y cuando yo quise abrazarlo, él me transmitió: no me abraces o no podrás volver. Pero ocurrió algo que me tuvo en choque durante 6 meses. Y fue lo siguiente: nunca nos hemos sentido tan solos antes que ahora que estamos tan intercomunicados. Eso es curioso, ¿eh? Estamos todo el día con redes sociales y la gente se siente sola. Sí, pero somos primates. Necesitamos mucho abrazo físico y mucha caricia emocional. La religión verdadera es aquella que a ti te hace ser mejor persona. Correcto. El querer tener todas las respuestas lleva a parálisis por planificación. Un gran enemigo de la sociedad actual es la ansiedad. ¿Qué herramientas podríamos recomendarle a una persona que tenga ansiedad? Hay un 92% de pensamientos que surgen en nuestra mente y que nunca llegan a producirse. Estamos en una sociedad que lo que hace es absorber tu atención hacia afuera. Quien mira hacia afuera duerme, quien mira hacia adentro despierta. Hoy venimos a hablar con una persona que podríamos decir que ha estado temporalmente muerto y que ha visto lo que hay al otro lado. Lo bueno de esta persona es que ha vuelto para poder contárnoslo, a diferencia del resto de nuestros compañeros que han viajado a otro lado. Y aquí tenemos un nuevo libro que es Lo que la muerte me enseñó. Doctor José Morales, bienvenido a Tengo un Plan. ¿Qué es lo que la muerte le enseñó? Muchas gracias. Buenos días, Sergio y Juan. Bueno, hay mucho que hablar, hay mucha tela que cortar. Es decir, más que una enseñanza, esta experiencia te abre los ojos. Te abre los ojos porque lo que vives en el otro lado, sea breve o sea más extenso, eso depende de las personas, pero te das cuenta que aparte de esta experiencia terrenal, hay algo más que experimentas, que es verdad que lo experimentas tú de una forma subjetiva y que esto no es de entrada una verdad científica, pero que es algo tan poderoso que consigue lo que es muy difícil de conseguir, que es cambios en las personas. ¿Dónde dirías que deja más aprendizajes? ¿En el más allá o en la vuelta al presente? Mira, yo siempre te hablaré desde mi experiencia. Uno tiene la experiencia, ¿no? Y es como el que se sube a la montaña rusa en Por Aventura, ¿no? En el Dragon Khan, por ejemplo. Y entonces tiene la experiencia y tienes ahí un subidón. Pero después, cuando ha pasado la experiencia, eh, tienes que hacer una elaboración de qué ha ocurrido. ¿Qué ha ocurrido? ¿Para qué? ¿Por qué yo? ¿Qué se espera de mí? Y dependiendo de las respuestas que te das, ocurre en ti una forma u otra. Por una parte es algo que te sucede, pero por otra parte es algo que construyes a partir de. Para poner en contexto, estamos hablando de algo que es pseudocientífico con un científico, porque usted es médico. Bueno, a ver, pseudocientífico sería afirmar que, que, la, que esto demuestra que existe el más allá. Eso sería pseudocientífico. Pero usted está seguro al 100%. Claro, hombre, si no, no cambio mi vida. Cuando se casa uno, cuando uno está seguro de que con esa persona quiere ir al fin del mundo. Después llegas o no llegas, ¿no? Pero es una certeza que nace de una experiencia. A lo que quiero decir es que, vamos a ver, lo que ocurre es real. Es real la experiencia es real para quien la vive. El- y, y a veces, pues se intenta decir, bueno, esto demuestra tal cosa. Y cuando dices demuestra tal cosa, es cuando tú manejas lenguaje científico. Y eso
dirías, si tú lo intentas elevar a la categoría de ciencia, es una pseudociencia, ¿no? Pero también hemos de desmitificar la ciencia, o al menos no confundirla con lo que se llama el cientificismo, que es el pensar o el afirmar que lo que la ciencia no demuestra no existe. Entonces, a ver, Mm, hay cosas que la ciencia puede demostrar y estas cosas que técnicamente se llaman falsables, lo que se puede demostrar es falsable, pues, lo demuestras. Mira, yo te pongo un ejemplo. Todos los cisnes son blancos. Esto es una afirmación que hacemos a partir de un hecho. ¿Qué pasa? Se va a Australia y se encuentra que hay allí cisnes negros. Pues ya, ¿qué decir? Ya esa afirmación científica hay que cambiarla, ¿no? Es decir, habría que decir, todos los cisnes de Europa son blancos, menos en Australia, que son negros. Entonces, a lo que voy yo es que eso es la ciencia. Y la ciencia, hay quien la ve, es decir, o hay la tendencia de verlo como si fuera una verdad absoluta. En realidad no. Es una verdad, eh, es una verdad que puede variar, dependiendo de lo que vaya apareciendo. Cuando Einstein pues hizo la teoría de la relatividad, las manzanas de Newton seguían cayendo. Es decir, muchas veces, pues bueno, las cosas se van matizando y cada vez se tiene dudas de mejor calidad, ¿no? Pero claro, ni siquiera la ciencia te da una visión cerrada de todo. Hemos dicho Newton, ¿no? Es decir, bueno, pues parecía de que con Newton todo estaba ya armonizado, ¿no? Ya todo era cuadrado. Fijaos todo lo que ha pasado, incluido la física cuántica, e incluido lo que vendrá, que podemos llamarlo lo poscuántico. Es que yo no lo sé, pero es absurdo pensar de que ahora hemos llegado al final de la ciencia, que va, ahora tiene un nuevo amanecer. Entonces, bueno, lo que salga ya veremos. Totalmente. Luego hablaremos más de la ciencia, de qué es lo que dice la ciencia sobre las experiencias cercanas a la muerte. Pero para la gente que acaba de entrar aquí, que está un poco poniéndose en contexto, ¿cómo describirías lo que viviste? Si volvemos a ese 2022, después de la siesta que echaste, ¿qué pasó? ¿Qué ocurrió? Detállalo todo lo que puedas. Sí. Bueno, daré una visión, si te parece bien, Sí. una visión esquemática y después profundizamos en lo que tú digas. Mira, yo antes que nada quiero decir de que lo que yo experimenté, que ahora voy a contar con más detalle, pues para mí en su momento, en el minuto uno después de la experiencia, quedé alucinado y como si solamente me hubiera pasado a mí, es la impresión que tienes. Después tienes la ocasión, cuando contrastas, cuando escarbas, cuando oyes, cuando lees, tienes la ocasión de comprobar, de constatar que, por una parte, hay cientos de miles, por no decir millones, de relatos parecidos al mío. No hay nada original en lo que yo voy a contar ahora. Y que además hay una estructura interna que en lo fundamental, el armazón, es muy similar. Cambian los detalles, cambian los decorados, cambia el atrecho. Pero como la obra, el argumento sigue siendo el mismo. Y también lo fue para mí. Yo estamos hablando de el 5 de marzo de 2022. Hace ahora casi 4 años. Yo en aquella época, aunque a nivel personal que era un momento muy feliz, a nivel de mi salud tenía un problema serio con mi corazón. Tenía una arritmia y en pocos meses había empeorado mucho. Una arritmia, para la gente que no esté con el mundo de la medicina. El corazón tendría que ir así. Pues cuando tienes una arritmia va de otra forma. Y en la mía, que era una fibrilación auricular, pues iba así.
Esto es terrible, Wow. porque el corazón, pues, tanto si los da muy seguidos como si hay mucho entre ellos, pues hay desmayos y hay malestar. Bueno, pues esta arritmia que yo tenía, que ya está solucionada gracias a la ciencia, pues me dio algunos sustos, me dio desmayos y tal, y lo que ocurrió ese día fue un desmayo que dirías como ese, si yo no recordase lo que he traído de esa experiencia, pues hubiera dicho una más, pero ocurrió algo que me tuvo en choque durante 6 meses. Y fue lo siguiente. Yo sufro un desmayo. Caigo al suelo en mi casa, en la habitación, cuando estoy solo. Acto seguido, me veo yo desde fuera de mi cuerpo y mi cuerpo inerte, sin respirar, extendido en el suelo. Yo tengo que decir que yo estoy acostumbrado a ver difuntos, porque cuando una persona se muere, y yo soy médico de familia, lo primero que hace es llamar al médico para que haga el certificado de defunción. Entonces, o la gente de mi cupo, o cuando estás de guardia, haces continuamente, casi a diario, certificados de defunción y tienes que ver para eso el cadáver. Entonces, yo enseguida comprendí, sin ningún dramatismo, que eso era mi cuerpo y que yo había muerto. Acto seguido, acabé en un lugar que podemos decir un lugar neutral, una especie de gran sala sin límites, Pero, en el perdona, cual yo no me sentía ¿cómo transiciona de estar mirándose a sí mismo desde fuera, flotando, a a través, una sala? a través de un remolino pues de un azul turquesa o de un verde esmeralda, es decir, que me succionó. Y acto seguido me sentí, ya digo, en una especie de inmensa sala sin límites, de oscura, con una especie de luz que tenía yo desde encima. Es que es difícil de describir, ¿eh? Tener en cuenta que yo os intento decir en palabras lo que en realidad son estados emocionales, percepciones fuera de lo común. Pues, como digo, llego, bueno, a una especie de sala neutra, donde yo no ni me sentía especialmente bien ni especialmente mal, simplemente estaba. Fui succionado, arrastrado digamos, por una brisa hasta un lugar muy hermoso, un lugar que era un entorno alpino como los que se ven aquí en las montañas, en los valles recónditos de Andorra, o en el Valle de Arán, o en el Monte Perdido, o en Gaberní, es decir, de estas montañas que yo estoy acostumbrado a ellas porque vivo cerca y con frecuencia vengo aquí a estas montañas, ¿no? Quiero, para ponerlo en contexto, si os parece bien, compararlo con otras Sí, muchas. sí, totalmente. Así yo creo que ayuda a dimensionar. Mirar, el sitio al que va uno depende cuando revisas muchos relatos, de las experiencias que tiene la persona. Yo que, que, que mi lugar preferido es la montaña. De hecho, yo he vivido cerca de aquí, en Solsona. Pues, 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 mm, el- pues digamos, mi paraíso, mi paraíso, por decirlo así, se recreó. Era un lugar y una experiencia en la que tenía un inmenso bienestar. Es, es indescriptible. Es indescriptible. Lo que sabes es que te quedarías ahí siempre. Y eso es algo que no solo lo digo yo. Te diría que si os leéis o bien escucháis a personas que hacen relatos, todo el mundo casi pues habla de esa inmensa felicidad, de esa inmensa serenidad. Cada persona lo describe a su manera, ¿no? Y cada persona, según también sus experiencias, lo cuenta. Yo soy de interior, me gusta la montaña y vi un valle alpino. Pero quien sea de un puerto de mar dirá que se vio en una hermosa playa o en unos preciosos acantilados, ¿no? Y quizás un esquimal dirá que llegó a un sitio con inmensas montañas nevadas. Es decir, tener en cuenta que esto yo que le he dedicado
horas a pensar. Mi interpretación es que son unos estados emocionales que uno lo arropa con las experiencias que tiene nuestra mente. Su estado emocional en ese momento era paz, Paz, alegría. una inmensa paz. Una inmensa paz como nunca antes y nunca después he sentido. Es algo que nadie puede explicar, ¿eh? Es decir, es intentar explicar el sabor del chocolate a alguien que nunca ha probado el chocolate, ¿eh? Entonces, bueno, pues yo de ahí no me hubiera movido, pero por sí mismo ese entorno se difuminó y se hizo una especie de lugar neutro, ¿eh? De un color blanco que no molestaba a la vista. Y entonces yo miré hacia mi izquierda y me encontré a un amigo del alma, un amigo que perdí hace 40 años, Madre mía. que se llamaba Tomás José. El, eh, lo que ocurrió aquí pues fue maravilloso, es decir, fue un estado de mucha alegría. Fui a abrazarlo y cuando yo quise abrazarlo, él, de una forma, digamos que telepática, apartó la mirada y, y me transmitió: no me abraces o no podrás volver. Aquello me dejó muy desconcertado, pero le hice caso, ¿eh? Llegados a este punto, que esto es un encuentro con los seres queridos, también esto es totalmente común en este tipo de experiencias. Pero claro, cada uno ve sus seres queridos. El, Raras veces ve, que también ocurre, personas desconocidas. A veces relata que ve que hay personas desconocidas, además de los seres queridos. Pero encontrarse en un sitio en el cual uno no conoce a nadie, yo no me he encontrado ningún relato, si es que existe. Es decir, bueno, pues lo que decimos, uno en ese momento te vienen a recibir las personas a las que tú has amado y que te han amado, ¿eh? Incluso hay relatos de personas que te vienen a recibir y que ellos te han amado y tú no. Wow. Por ejemplo, un caso que hay de una persona que le vino a recibir una persona desconocida para él, y en su lecho de muerte, y en el lecho de muerte de la madre, le dijo: mira, te quiero contar algo que siempre te hemos mantenido en secreto. Tú no eres hijo del que, el, mm, del que tú crees que es tu padre. Madre mía. Tú eres el fruto de una relación extramatrimonial que después tu padre legal, pues asumió y ya está. Dice, pero tu padre es otra persona y de él solo conservo esta foto. Le enseñó esa foto y ¿quién le vino a recibir? ¿Quién era? Aquella persona que le vino a recibir. Le fue a recibir su padre biológico. Supongo yo que un hombre que lo había amado antes de morir. Antes de morir, su padre, ¿no? Es decir, iban a fugarse, la madre de este hombre y tal, y casi cuando llegó el momento pasó algo y perdió la vida. Entonces volvió a casa, lo habló con el marido y tal. Bueno, a lo que voy yo es, no quiero perderme, es que te vienen a recibir las personas o a las que tú has amado o que tú has amado, e incluso mascotas, Qué bueno. sobre todo en los niños que tienen una FMs preciosas, ¿eh? Es decir, esto también requiere, digamos, otro apartado, ¿no? Pues muchas veces te vienen a recibir las mascotas que has perdido, ¿eh? Y en las personas comunes también. Bueno, pues como digo, te vienen a recibir los que has amado, y además otra característica importante, te vienen a recibir en su mejor momento. Cuando has perdido a mamá después de 10 años de Alzheimer, no te viene a recibir aquella mamá perdida es decir, con la bata de estar en la cama. No, no, te viene a recibir aquella mamá que te tenía el bocadillo preparado cada tarde cuando volvías del colegio, ¿no? En el caso de Tomás José, él, que sufrió un tumor cerebral, por diversas circunstancias, tenía ceguera, era ciego por la cirugía.
también tenía dificultades de movilidad, tenía mucha atrofia muscular. Pues en cambio, cuando yo lo vi, estaba guapísimo. No tenía cicatrices. Yo sé que veía, pero como dije, eh, renunció al abrazo. ¿Y sabéis por qué renunció? ¿Por qué? Por amor. Renunció, ¿cómo decir?, a la felicidad del abrazo para que yo tuviese la oportunidad de volver. Si no, para mí no tiene explicación. Bueno, pues como digo, Tomás José sigue el proceso. Entonces miro a mi derecha y veo un ser de luz. Un ser de luz como de unos 3 metros de alto, es decir, más alto que de aquí al ¿Cómo techo. describirías una persona de 3 metros de alto llena de luz, blanco, cómo Mira, es? yo lo describiría con una imagen. Vosotros conocéis estas figuras. Seguro que vuestras mamás y vuestros abuelos sí, ¿eh? Pero las abuelas, pero las figuras de Yadó, que son unas figuras esbeltas de De estas decoración, ¿no? Que se suelen de poner. decoración, sí, que son figuras muy esbeltas, ¿no? Sí. Pues algo así, totalmente inmóvil, como casi como si fuese una estatua, pero que lo que sí tenía era que irradiaba compasión. Irradiaba que estaba allí para acogerme. Tampoco hubo ninguna comunicación verbal, pero sí que me transmitía mucha compasión, mucha acogida. Yo, por poner una imagen humana, creo que sentía lo que debe de sentir un bebé cuando es arropado por su madre. Qué bueno. Es decir, yo sentía bien. Mm, Y lo que me transmitía eso, ¿no? Es decir, me acogía. Después comprendí por qué era eso. Y fue instantes después cuando delante de mí apareció una visión global de mi vida, de punta a rabo, ¿eh? Como si fueran múltiples escenas dinámicas. ¿Eh? No como, lo digo porque muchas personas lo describen como un Ver la libro vida de pasar. pasapágina, ¿no? Volviendo a esta imagen, el ser de luz, mi revisión de vida, este ser de luz, que para mí era un ser único, esbelto, que irradiaba luz, luminoso, diría yo, ¿no? Pues también dependiendo del contexto cultural, eso cambia. Una persona que sea cristiana dirá que le viene a recibir o Jesús, o la Virgen María, o un arcángel. Una persona que sea musulmana dirá que viene Mahoma, que viene pues el- alguno de las personas santas de su religión. Un judío dirá que Abraham, un budista dirá que Buda, y un ateo dirá una fuente de energía. Pero es curioso también, los ateos también ven algo de donde emana, de algo superior que está allí acogiéndote y que te recibe. Bueno, pues como, como digo, empezó mi revisión de vida y esa revisión para mí fue, fue lo más fuerte que me ha ocurrido en mi vida. Y, y os diré por qué. Y es que, además de revisar mi vida, era una revisión empática. Os explico lo que quiero decir con esto. No solamente yo sabía lo que había hecho en mi vida como un conocimiento, sino que además comprendía la repercusión que tuvo en la otra persona. Cómo mis actos, buenos o malos, habían repercutido en, en la persona, las emociones que le había provocado. Imaginaos, eh, claro, cuando a alguien le das una satisfacción, eso es muy chulo, pero imaginaos que a una persona a la que dices que amas, pues te se hace patente aquel momento que fuiste egoísta, que fuiste egocéntrico, que quisiste salirte con la tuya, que antepusiste tu ego a su bien. Entonces aquello te hace sentir fatal. Y yo vi muchos de esos. A mí yo entiendo que la visión era global. En mi vida también he hecho muchas cosas buenas o unas cuantas, pero aquellas que hice mal me hicieron sentir fatal. ¿Eh? Mm, Y ya digo, es decir,
En fin, aún me emociona pensarlo. Pues, como digo, me sentí tan mal, pero me sentí tan mal no por ser juzgado, que no fui juzgado, sino por sentirme autoevaluado. Es decir, yo mismo, al, al ver las consecuencias, pues comprendí, no es que aquello era bueno o malo, sino que o era amoroso o era egoísta. Y aquello, ver tanto egoísmo, tanta sombra, pues a mí me abrumó, me hizo sentir muy mal. Que era como Tam- arrepentimiento la sensación. sí, sí, es decir, una, una profunda culpabilidad. ¿Eh? Y hablamos siempre de actos corrientes de la vida. No hablamos de delitos, no, Claro. sino actos, pero sobre todo lo que duele más es que se lo haces a las personas que amas simplemente porque son las que más interactúan contigo. Claro. Las que se lo haces una vez y no te dejan. Algunas que hice a mi madre, pobrecilla, pues, pues no por eso, no por eso dejó de quererme, ¿no? Entonces, bueno, te sientes fatal. Pues como digo, yo tuve una especie de impulso, de grito interior, es decir, yo quiero arreglar eso, yo quiero reparar mi karma. Y entonces el ser de luz, sin palabras, porque simplemente estaba ahí, irradiándome acogida, me dice, bueno, pues si quieres, vuelves, puedes hacerlo. Si quieres. Si quieres, vuelve. ¿Estabas con la elección? ¿Sentías que tenías elección para Sí, poder quedarte? sí, sí, sí. Sí, sí, no es vuelve para allá, no, es si quieres, vuelve. Yo a veces de bromas de, digo que mi ángel de luz parecía argentino, ¿no? Ah, boludo, puede volver. Eh, pues, como digo, me transmitió ese si quieres, vuelve, y acto seguido yo sentí un sentimiento de caer hacia atrás y volví a mi cuerpo. Wow. A mi cuerpo, En tu piso, casa normal, en como el piso, estabas. tirado en el suelo, pero con un intenso dolor en la cabeza y en la frente. También quiero llamaros la atención sobre este último y cuarto paso de los pasos estos fundamentales que te he dicho. He dicho sentirte muy bien en unidad con el todo, encontrarte con los seres queridos, revisar tu vida y por último, en mi caso, eh, elegir volver y volver con un propósito. Qué bueno. Yo no volví para seguir haciendo lo mismo. Para seguir haciendo lo mismo ya estaba bien allí. Era y eso lo descubres después. Yo no volví con todo lo que voy a decir ahora. Es después lo elaboras cuando lo maduras, cuando pasas tu noche oscura del alma, que en mi caso, y soy muy afortunado, duró 6 meses. Hay gente que les dura años. Hay gente, hay gente que decir, cuando las personas dicen, uy, yo también querría tener una FM, a ver, la rosa tiene también su espina. Y entonces ese periodo de noche oscura del alma después de volver, en la que reorganizas todo lo que has vivido, en la que encuentras tu propósito, en la que empiezas a actuar y cuando empiezas a actuar, empiezas a recoger frutos, ¿no? de lo que, de lo que vas haciendo, es digamos, cuando ese plan se despliega. Hasta entonces, lo que hay solamente experiencia. Claro. Eso solo no cambia a nadie. Hay mucha gente. Ahora, gracias a Dios, está saliendo la gente del armario, entre comillas, espiritual, y entonces están contando lo que les pasa. Pero mucha gente les pasa y por el miedo a ser tenidos por locos, a ser rechazados, se lo callan, ¿no? Y muchas veces por eso no tiene eso una traducción exterior. Pero cuando lo vives y actúas en coherencia con esa experiencia, y cuando se reordenan los valores y actúas alineado con esos nuevos valores, es cuando el milagro se produce. ¿Cómo describirías esa noche oscura del alma? ¿Qué es Pues lo que
cambiaste de personalidad, sentías que eras otro. A ver, mira, vamos a ver, eh, mm, lo que es la identidad, la conciencia, ¿eh? Es decir, eres el de siempre. Es decir, yo soy aquel que en la universidad estudió medicina, Claro. que era el hijo de la Pepa, que vivía en mi barrio, que estaba casado, que tengo 2 hijas. El personaje es el mismo. Pero, pero esa parte no material del- de las personas que yo experimenté, Claro. pues es la que recibió un aprendizaje, una misión, un nuevo sentido. Y, y entonces esa parte, esa parte que está conmigo aunque yo no la vea, ¿no? Y el aprendizaje que hizo, pues fue lo que después ha ido dando sentido a mi vida. Y mi vida que a momentos de ahora todavía no se ha acabado. Es decir, estoy en proceso. Y ahora, hoy en día, mi intención es, sabiendo que he de volver, sabiendo que este proceso se repetirá, para mí es un hecho, no una verdad científica, pero sí una verdad personal, una, una cosa que he constatado, pues volveré allí, no sé quién me recibirá, no sé tal, pero sí que llegará un momento en el cual yo realizaré esta autoevaluación. Y yo lo que no quiero volver es con las manos vacías. Yo quiero llevar flores. Quiero llevar flores y decir, mira, pues he ayudado, he ayudado a unas pocas personas, ¿no? Pues bueno, pues, y sobre todo con, con una intención. Es decir, muchas veces las personas hacemos cosas buenas y malas, ¿no? Es decir, pero lo importante es la intención. Una cosa, aunque salga buena con una mala intención, Ya. pues yo creo que es de menor valor moral que una persona que sale mal, pero hecha desde el amor, ¿no? Entonces, bueno, mira, sea lo que sea, yo me esfuerzo porque cada acto que yo hago esté más inspirado en el amor que en el egoísmo. Es increíble, José. Después de tu experiencia, seguro que como médico habrá investigado otros casos, otros testimonios para poner cosas en común. Habrá investigado sobre incluso si hay algo de estudio científico detrás. Me encantaría que nos compartieras las conclusiones de esa investigación. Me fascina el hecho de que esta coreografía que nos acabas de contar en 25 minutos, media hora, tan concreta, de tantos Sí. pasos, el paisaje, el ser de luz, se repita en diferentes personas de diferentes culturas y con diferentes creencias religiosas. Después de todas estas investigaciones, ¿cuáles son las conclusiones de esas investigaciones? Que obviamente no es un hecho científico, pero de un estudio científico a probar que hay 20 testimonios o 150.000, no sé cuántos habrá, en diferentes culturas, diferentes creencias, se parece mucho a un estudio científico, ¿no? Entonces, ¿qué conclusiones sacas? Mira, pues estás hablando de un misterio, no de un enigma, que los diferencia. Mira, un enigma es algo que no se conoce, pero se puede plantear un experimento para verificarlo o no, lo que hemos dicho de los cisnes blancos y negros. Bueno, eso es un enigma que se resuelve mediante un experimento. Pero un misterio no. Un misterio no hay una forma de constatarlo y al final lo que existe no es una, eh, una evidencia científica, pero sí que uno puede hacerse es decir, que el hecho de que no lo puedas verificar científicamente no significa que no existe. Es decir, la, la mirada amorosa de una pareja existe y tú la detectas, ¿eh? Pero bueno, no. ¿Cómo mides eso, ese amor? ¿Quién está a 80 y quién está a 50? Se aman, ya está, y es algo que tú mismo lo constatas, ¿no? Entonces, claro, en esto pues hay cosas que se pueden verificar. Se puede verificar, por ejemplo, pues a cuántas personas le ocurre, cómo cambia a las personas,
como vamos a ver, qué, qué parámetros existen en este relato, cuáles son las diferentes variables. Todo esto son cosas científicas, que lo estudian entre neurobiólogos, antropólogos, personas del mundo de la ciencia. Pero cuando llegamos al misterio, ahí uno lo que sí hace es posicionarse a nivel personal sin imponerlo a nadie. ¿Eh? Pero diciendo, mira, esto es lo que yo he experimentado y si te interesa, si no, no, pero si te interesa, esto es lo que para mí significa. ¿Eh? Tú a ver si aquí hay algo aprovechable, pero por favor, pásalo por tu sentido crítico, por lo que a ti te resuena. ¿Cuántos testimonios han recogido de experiencias cercanas a la muerte en el mundo? Pero que están recogidas. Sí, o sea que podamos decir, ha habido un total de aproximadamente más de 100.000 o más de 100. Es que no sé cuánta gente le ha pasado esto. Si cogemos esto por los que se han registrado, cientos de miles. ¿En serio? En serio, cientos de miles. O sea, y están recogidos, pues mira, es decir, ¿cuál es el sitio más inmediato? Pones YouTube, pones ECM y te saldrán cientos de personas que explican su experiencia. En lo que yo he contado no hay nada original. Increíble. Ni siquiera la parte para mí más sensible, que fue la revisión empática, que eso cuando yo empecé, dije, bueno, sí, la gente ha ido aquí, ha ido allá, ha visto a sus seres queridos, pero es que lo que me pasó a mí, pues lo que me pasó a mí le ha pasado a otra mucha gente. Es decir, también ven las consecuencias y eso los transforma. También os puedo contar muchas historias de esas. Es decir, recuerdo el relato de una persona que contaba que había tenido una ECM, revisó su vida y entonces vio un cierto episodio en el cual un conductor, un borracho, empezó a insultarle y a él, que era joven, ¿no? y que también había bebido un poco, ¿no? Pues empezó a insultarle y a meterse con él. Y él, la persona que experimentó la ECM en la vida real, fue hacia él, se abalanzó, le pegó unos golpes. Imaginaos un borracho ahí al borde de la embriaguez y una persona joven en todo su poder, ¿no? Pues le pegó unos cuantos golpes y lo dejó tirado en el suelo. Pues él relata que en su ECM sentía como el dolor en los dientes y las piezas flotando en su boca de la persona a la que había porreado. Y no solamente eso, comprendió el motivo de esa desesperación, que en realidad la embriaguez era un síntoma de su desesperación, era un intento de superar esa desesperación ahogándola en alcohol. Y es que hacía un año había perdido a su mujer y no la había superado, ¿no? Entonces también esta persona, cuando comprendió que aquel acto, que él ni siquiera lo pensaba y seguramente lo había contado como con bravuconería entre sus amigos, ¿no? Pues cuando comprendió el profundo dolor que había en el otro y comprendió que era un pobre hombre, que en realidad lo que tenía era mucho sufrimiento, pues ahí no hubo ningún orgullo. Bueno, pues lo que digo, volvamos un poquito a lo anterior. Y es que de relatos hay cientos de miles, ponte donde quieras. Cuando ves muchos, ves que hay peculiaridades, pero no inventos. Hay una hipótesis que hemos visto investigando sobre esa entrevista, que es que las ECM son alucinaciones cerebrales por falta de oxígeno en el cerebro. Me imagino que lo habrás visto, lo habrás investigado. ¿Cómo ves esta hipótesis? ¿Es real o qué opinas sobre ella? O sea, que falta oxígeno, claro que sí. Hombre, si el corazón se para, por supuesto que no llega oxígeno al corazón, hay al cerebro, y el cerebro es el tejido más sensible, sobre todo
las capas corticales. Ahí estamos de acuerdo, que falta oxígeno, de acuerdo. Ahora, que la falta de oxígeno da ECMs, eso cualquier persona como yo que haya atendido personas con insuficiencia respiratoria, en situaciones terminales, que le tienes ahí el pulsi, el pulsi es para medir el oxígeno, ¿no? Y ves que como baja y que la persona dice tonterías, pues por supuesto que existe, pero ninguno de estos tiene una ECM. Claro, no tiene nada que ver una Es alucinación. decir, mira, una alucinación o un delirio es algo desestructurado. Y es algo que cuando recuperas la normalidad habitualmente ni lo recuerdas. O sea, no recuerda uno que ha dicho esto, que ha dicho lo otro. Es decir, el cerebro está padeciendo, es verdad. Pero de lo que hablamos es de otra cosa. Hablamos de una experiencia estructurada y transformadora. Ni un sueño, ni un mal viaje, ni la falta de oxígeno consiguen eso. Entonces, ¿qué es una alucinación? No. ¿Qué es, qué es, qué es un delirio? No. Es otra cosa, es otra experiencia. Y otra experiencia que, por supuesto, ocurre a través del cerebro. El hecho de, aquí en todo esto, el cerebro es un factor más en la ecuación. Tengamos en cuenta que lo que hay es un cerebro que está sufriendo, que está agónico. Claro. Y en ese contexto pasa algo. Entonces, la interpretación de este algo es lo que uno quiere comprender. Y en esto, cuando para un problema muy complejo alguien tiene una solución muy sencilla, algo falla. Mm. Entonces, es decir, esto nada, es el oxígeno. Hombre, pues no, esto no lo explica todo. Ah, pero es muy interesante esto que dices. Es a través del cerebro. Entonces sigue pasando dentro del cuerpo. Por eso lo recuerdas. Es decir, Entonces, a ver, el recuerdo tiene también unos mecanismos neurológicos para producirse. O sea, es un fenómeno mixto. Yo para mí, sí, pero esto ya no es una verdad científica. Yo aquí intento diferenciar cuando yo hable lo que son los hechos de lo que es mi interpretación. O sea, en las ECMs, durante unos instantes, no sé cuánto tiempo, pues hay una especie de interfase entre un momento de desapego, ¿no? entre una materia, una parte material nuestra que existe, estamos aquí, esta parte material, y una parte inmaterial que quiere despegarse, que quiere abandonar esta funda vacía. ¿Podríamos llamar a eso supraconciencia o alma? Sí, supraconciencia, alma, ponle el nombre que quieras, o simplemente la conciencia. O como decía Juan Ramón Jiménez, el que queda en pie cuando yo muera. Sí, vamos a parar esta conversación, pero para una cosa que para nosotros es muy importante, y es darte las gracias. Gracias por estar escuchándonos, siguiéndonos, gracias por dedicarte este espacio y este tiempo a ti y a tu crecimiento personal. pues sí, porque al final, si vosotros no escucharais esto, seríamos dos locos aquí hablando con gente y vosotros se los queda sentido. Pero para la gente de Spotify que estáis ahí, queremos pediros un pequeño favor que no cuesta nada y es que nos empecéis a seguir y activar las notificaciones. Os vamos a explicar cómo se hace esto. Es muy sencillo. Ahora mismo estarás escuchando el episodio y te saldrá reflejado en la parte inferior de tu dispositivo. Simplemente clicando ahí se abrirá el episodio entero y en la parte inferior del título saldrá el nombre de nuestro podcast, que Sergio se llama Tengo un plan, pues ya lo sabías. Le das a Tengo un plan, subes hasta arriba de todos los episodios, subes un poquito más y le das a seguir y a la campanita. Eso es algo que a nosotros nos ayuda un montón y a ti también te ayuda un montón porque, por cierto, esta campanita te va a avisar del siguiente episodio que publiquemos y no te vas a perder nada de los próximos episodios. Así que ya sabes, nos haces un favor muy grande y sobre todo, otra vez, agradecerte que nos escuches cada lunes y cada jueves. Y yo me mola, yo también soy Team Spotify, porque la gente aquí puede escucharse tranquilamente. Yo también escucho los episodios, no de Tengo un plan, sino de mis podcasts favoritos en Spotify y es la leche. Así que ya sabéis, sigamos con este episodio y hacedlo, seguidlo, que no cuesta nada y vais a poder enteraros de los episodios que queréis ver. Vamos con la conversación. Esto ya con su posicionamiento o punto de vista, pero hay un gran enigma aquí, un misterio, otra vez, que es el de si hay vida después. Claro, la gente
visualizará muchas cosas, ¿no? Hay gente que he llegado a escuchar testimonios que afirman que hay vida después y que pueden ponerse en contacto con la gente de aquí, de alguna forma. Pues, por ejemplo, si yo muero, dejaré una señal de un 1 la primera vez que salgas a la calle y verás un 1, por poner un ejemplo, ¿no? Como que hay formas de comunicarse con esta realidad otra vez. ¿Cómo visualizas la vida después de la muerte si es que crees que hay? Vamos a ver, mira, después de la muerte, vamos a ver, quizás no haya nada o quizás haya la vida de verdad. La vida de verdad. Sí, la vida de verdad. Quizás esto sea solamente un pequeño periodo de transición, de algo mucho más grande. El poder afirmar es esto o es lo otro, yo a día de hoy, y la verdad es que he leído todo lo que he podido, pues no he encontrado el argumento definitivo para decir, oye, mira, es que es esto y te lo puedo comprobar. Y por ello mismo siguen debatiendo. Mira, en esto, ¿sabes qué? Yo creo que es que se pone el foco en un punto, es decir, yo lo pondría en un punto diferente de lo que se pone, ¿no? Y en realidad el verdadero misterio a día de hoy es la conciencia. ¿Por qué? Pues mira, pues fíjate si ahora te lo aclaro, mira, si es grande este misterio o este enigma que no se le encuentra una solución definitiva, que resulta que ni los científicos de primera línea están de acuerdo. O sea, hay modelos, pero mira, la conciencia es lo que hace que Sergio sea Sergio, que, que Sergio, como te digo, tenga su pasado, tenga sus sueños, que es diferente de la mente. La mente sí que son estos procesos cerebrales. Y aún ni siquiera están aclarado cómo los procesos eléctricos bioquímicos se convierten en mentales, en pensamientos, En imágenes. en lo que sea, sí, es decir, o en pensamiento, el que tú puedes razonar, el que tú esto, aún ni siquiera eso está aclarado. Pues tú imagínate la conciencia, ¿no? ¿Qué es lo que nos hace humanos? ¿Eh? Lo que digo yo, lo que, por ejemplo, pues los que hemos tenido una ECM hemos experimentado. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Mira, los neurocientíficos tienen que estudiar a partir de lo que tienen, que es materia y es cerebro, y es esa masa gelatinosa de kilo y cuarto en una caja de calcio y con 5 cables para afuera, ¿no? Bueno, y entonces con eso explica que, que eres capaz, siendo Miguel Ángel, de imaginarte la Pietà, ¿no? Eso ya es grande. Pues tú imagínate lo que es la conciencia, que sería algo más. Es decir, sería esa parte inmaterial. ¿Eh? Y, y cuando tú lo reduces todo al cerebro, muchas cosas te se quedan fuera. Mismo en el momento este de la muerte. Fijaos, cuando escucháis relatos de ECMs, muchas veces hablan por ejemplo, de visiones que se tienen cuando teóricamente el cerebro está apagado porque está allí anestesiado en la mesa de operaciones, ¿no? El- el con, haciendo electroshocks, todo eso. Y en cambio resulta que una parte de sí mismo, que le vamos a llamar conciencia o alma o lo que tú quieras, o supraconciencia, lo que quieras, o conciencia no loca, pues sabe lo que se está hablando en una habitación a 50 metros, en la otra punta del pasillo del hospital, y se reproduce exactamente. O lo que está haciendo tu prima de Australia, o, o- o- o recibes el mensaje de, de alguien, de alguien a la que has conocido y que falleció y que está allí contigo y que te invita a que vuelvas. Lo de que pasen en otras habitaciones, lo de que... O sea, todas esas son cosas, no son
cosas montadas por ti ahora mismo, ¿no? Son cosas que han pasado de verdad. Claro, Y hay que luego se han comprobado que son miles, así. miles de relatos. Mirad, hay un libro maravilloso. Es que no se puede explicar, claro. Mira, hay un libro maravilloso que se llama El yo no muere, de Titus Rivas, que, que se encuentra en Amazon y que consiste en que tiene alrededor de 130 experiencias, experiencias el, que podemos llamar extraordinarias, verificadas, y apunto en esto de verificadas. Verificadas quiere decir de que no es que te has escrito el relato, sino que después la has comprobado, a veces con sus protagonistas, a veces con los que quedan, ¿eh? Siempre que se puede con el personal facultativo que atendió, para comprobar que el relato, desde todos los puntos de vista, esté verificado. Pues imaginaos 130 experiencias, experiencias cercanas a la muerte, contrastadas, y en la cual ocurren fenómenos extraordinarios. Esta, por ejemplo, esta que os he dicho, de el hombre que le viene a recibir su padre biológico, al cual ni sabía que existía, pues, o por ejemplo también algo parecido le pasó a Eben Alexander, que le vino a recibir una chica que fue muy amable durante su experiencia, y que resulta que era una hermana biológica porque él era un hijo adoptado y Oh, que había muerto un año antes. O sea, personas, y que reconoció en la foto, wow, sí, esta es la que me vino a recibir. Bueno, todas estas cosas las encuentras en este libro. A quien le gusten las experiencias verificadas, y además también unas, unas reflexiones muy, muy acertadas por parte del autor, ¿no? Es decir, mira, lo que quiere decir es que los hechos están ahí y no hay ninguna explicación de las que yo conozca que lo explique absolutamente todo, ¿eh? Yo, por ejemplo, yo te puedo decir, yo no tengo ningún empaque en decirte cuál es mi visión, ¿eh? Es decir, y es que yo antes, si tú me hubieras preguntado antes de mi experiencia qué nos espera después de la muerte, yo te hubiera dicho, pues mira, de entrada no es un tema que me interese, pero oye, pero si me preguntas, pues mira, se apaga la luz y aquí se acaba todo. Pero claro, esa explicación no me lo explica todo, porque no me explica lo que yo experimenté. No me, no me explica que para mí aquello sea más real que esto que estamos viviendo ahora. Es como, no sé si sabéis la historia aquel del monje que, que soñó que era una mariposa que volaba en el bosque. Y lo que vivió fue tan real, fue tan hermoso, que al despertar no sabía si era un monje que soñaba que era mariposa o una mariposa que estaba soñando que era un monje. Entonces, Podríamos estar viviendo un sueño ahora mismo. bueno, más que un sueño, mi visión, ¿eh? Mi visión, yo lo que creo es que es una realidad capada, ¿no? Capada me refiero limitada, ¿no? Limitada, pues, lo que decimos, por estos 5 cables, que son los 5 sentidos, por nuestros pensamientos, nuestra, nuestra vida interior, ¿no? Pero que hay una parte inmaterial mucho más grande, mucho más, con mucha, con mucho más conocimiento que nuestro personaje, y que es liberado en el momento de la muerte. Yo, para mí, la frase que es el título de un libro, ¿no? De la muerte, un amanecer, pues, pues para mí es eso, es decir, y como decía Rabindranath Tagore, la, la mañana no extingue la luz, sino que apaga la lámpara porque ya ha amanecido. hay una frase aquí en tu libro: no puedo escapar de la muerte, pero sí de miedo a ella, de Epicteto. ¿Crees que una experiencia así te aleja del miedo a morir?
¿Te aleja el miedo de perder esta vida? No solamente te aleja, sino que lo que encontraréis como una constante es que las, las personas que hemos tenido una FM, dejas de tener miedo a la muerte si es que lo tenías. Mira, el miedo a la muerte y sobre todo el miedo a sufrir en el momento de la muerte, eso es normal. Es decir, a nadie le gusta sufrir, a nadie le gusta extinguirse. Es decir, el deseo de vivir está ahí y es algo que nos mantiene vivos. Claro. Es decir, un depresivo es alguien que pierde el deseo de vivir y entonces lo soluciona con el suicidio, ¿no? Bueno, entonces eso es algo bueno. Pero 1/3 de la población tiene un miedo exagerado, irracional, a morir. Y como decía Luis Descalzo, eh, Luis Martín Descalzo, eh, morir solo es morir, morir se acaba. Entonces nosotros, esto se acaba, el morir, ¿no? Y para mí, en mi experiencia, es el comienzo de una nueva comprensión. Que yo solamente puse una patita, ¿eh? Es decir, si esto es un palacio, yo solamente la puerta estaba un poco entreabierta y vi un poquito el recibidor, ¿eh? Pero es que lo que ves es tan maravilloso que dices, sé que debo volver y lo que me espera es bueno. Y es mi, mi convicción interior. ¿Y qué le dirías a una persona que no ha vivido una ECM, pero tiene ese miedo a morir? Yo, por ejemplo, siento mucho miedo a no existir, a que en un futuro, incluso mi muerte o la muerte de mis familiares, siento mucho miedo por esa parte. ¿Qué consejo me darías para vivir mucho mejor con todo esto? Bueno, mira, el- la muerte no la tienes y la vida sí. Entonces yo te diría, enfócate en la vida, que es lo que tienes. Totalmente. El día que llegue la muerte, pues eh, se desplegará un proceso ante ti en la cual serás llevado, como, como cuando te subes al vehículo de la montaña rusa, ¿no? Mm. Y dices, bueno, pues ahora me queda la bajada. Entonces, ¿cuál es el sentido de la vida? ¿Para qué estamos aquí? Mira, el sentido de la vida es una vida con sentido. Es decir, yo te diría, busca tu propio sentido, busca tu propio propósito, vívelo, comprométete, es decir, vive una vida consciente y, y, y entonces en el camino te enriqueces y en el camino cambias. Claro. Y y cuando llegue el final, pues mira, una vida bien aprovechada, pues no se vive como un fracaso. Antes de la entrevista estábamos hablando de hacer un Ikigai para encontrar ese propósito de vida. Y Sí. una conclusión muy chula que hemos llegado es que el Ikigai siempre se habla como que es eso definitivo que te va a marcar el rumbo de tu vida. Pero también hay que decir a la gente que igual hay 1000 Ikigais o hay 1050 Ikigais que vas a hacer durante toda tu vida. Es decir, nuestro propósito va cambiando, igual cada 6 meses o cada año. Exactamente, sí. Mira, un Ikigai, el Ikigai, y yo pues aconsejo a nuestros escuchantes pues que busquen o los podcasts o se compren el libro de Francisco Miralles. Ikigai es la confluencia entre lo que tú quieres de la vida y la vida quiere de ti, Totalmente. ¿no? Entonces, se hacen confluir 4 aspectos, ¿eh? Lo que tú deseas, aquello en lo que eres bueno, eh, lo que, lo que eh, el mundo pide de ti y lo que el mundo está dispuesto y por lo que el mundo está dispuesto a pagarte, ¿no? Entonces, cuando hay algo que te gusta, que te se da bien, que te se pide y te se paga bien por ello, pues bueno, pues eso es un buen punto de partida, pero un punto de partida dinámico. Lo que puedes plantear con 20 años, seguramente
tiene muy poco en común con lo que volverás a hacer a los 40. Por supuesto. ¿Eh? Hombre, eso da esperanza porque te puedes reinventar. Bueno, Nunca, te diría- nunca está esa juventud, o sea, me refiero a la juventud es constante. Una persona con 60 años está rejuveneciendo cuando cambia de vida. bueno, yo te diría que con cada amanecer, ¿eh? Es decir, con cada amanecer, pues es una oportunidad, ¿no? Entonces, efectivamente, nosotros, el- pues, a ver, como una metodología, el Ikigai es una metodología, Claro. como hay muchas, ¿eh? Pero simplemente, pues y sobre todo responde a la pregunta es, eh, ¿a qué me puedo dedicar en cuerpo y alma? ¿No? Mm. Entonces, bueno, eso es un punto de partida y se puede hacer lo que decimos, pues cada año, cada 6 meses, cada cuando uno lo necesite. Cuando uno no sale de La Coruña y, ¿cómo decirte? Y llega a Nueva York así simplemente porque, porque pone el timón, ¿no? Es decir, cuando sales del puerto. Y a medida que vas avanzando, las corrientes, tal, Hay que corregir. lo importante es corregir y sobre todo tener claro el punto de llegada. Mm. Puede pasar que en el viaje cambien tus valores, ¿eh? Totalmente. Y entonces cambias el punto de llegada, ¿eh? Porque dices, bueno, aquello estuvo bien para los 20 años, pues que ahora con 40 no me sirve, ¿no? Pues entonces reorientas, reconduces, pero lo importante es que cuando sea, llegues al puerto que quieres, a ese que has sentido. Y por el camino no hay errores, hay aprendizaje. Totalmente. ¿Cómo ha cambiado lo importante para ti? Es decir, aquello que antes de la ECM igual era el dinero o era el éxito profesional, fuese lo que era, ¿cómo ha cambiado después de esta experiencia? ¿Te replanteaste lo que era lo importante en la vida? Sí, 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 hombre, cambió totalmente. ¿Cambió? Cambió totalmente. Sí, sí, Anda. sí, a ver, de lo de antes a lo de después. Correcto. ¿Eh? Entonces, lo de antes, pues si yo te lo comparo, y aquí te abro mi corazón, pues bueno, más pensado, más orientado al éxito, a la ganancia material, que son legítimas, ¿eh? También las facturas hay que pagarlas. Totalmente. Entonces, pero, pero más a nutrir al ego, ¿no? Que, que, que una actividad solidaria, ¿no? Y hoy en día, en cambio, pues como aquello ya no me resonaba, ¿no? Pues y tuve la oportunidad, pues me jubilé, y me dedico simplemente a acompañar a personas a mi alrededor, las ayudo como puedo, tengo mis herramientas, ¿no? Y, y bueno, y al que le ayudo ya le va bien, ¿eh? ¿Y y qué llena ese depósito de satisfacción? Si antes era dinero o éxito, ¿ahora qué lo llena? ¿Es el ver sonrisas, el ver a tu familia que está bien? El ayudar a las personas, sí, sí, vamos a ver, mira, cuando uno repasa su vida, te das cuenta que alguien te ayudó antes a ti. Mm. Es decir, nadie se construye desde la nada y por sí mismo. Es decir, la gente a veces se ve perjudicado, pero a veces también se ve, se ve beneficiado, tiene un benefactor que te ayuda, ¿no? Pues entonces es, es simplemente en ser luz, ¿eh? Es decir, ser luz para esas personas que en ese momento están perdidas. Y entonces, en la lógica de la vida, pues estas personas, si realmente salen de esa oscuridad y ven la luz, serán luz para otras personas. Y, y yo creo mira, que más que querer eh, cambiar el mundo, uno tiene que enfocarse en cambiarse a sí mismo. Y cuando la persona se cambia a sí misma, pues personas de tu alrededor se salvan contigo. Y aprovechando que tenemos, Juan y yo, 24 años y que hay mucha gente que puede estar en ese punto, ¿no? De 18, 24, 20, 25, los que sean, ¿qué consejo nos das con lo que nos queda por vivir? Bueno, a ver, yo no soy nadie para dar consejos, en todo caso,
recomendaciones. El- yo mi recomendación es que busquéis dentro. Es decir, estamos en una sociedad que lo que hace es absorber tu atención hacia afuera. Y entonces, quien mira hacia afuera duerme, quien mira hacia adentro despierta. Entonces habrá un momento, es decir, está bien, ¿eh? Cada persona hace lo que puede con lo que tiene. Y entonces cada uno que haga las cosas con la mejor intención en el punto que está, ¿no? Y entonces yo más que nada creo que llega un momento en el cual, aún consiguiendo tus logros, te das cuenta que eso no lo es todo. Y entonces haces la mirada interior. Y en esa mirada interior, pues tienes una nueva comprensión. Eso no se puede decir en una frase, ¿eh? Es decir, yo te diría, oye, mira, sé feliz, busca la felicidad, eh, resérvate un espacio para ti en el cual escuches tu voz interior y déjate aconsejar por ella, ¿eh? No por impulsos, sino es oír esa parte profunda. Eso los japoneses le llamaban el sabio que llevamos dentro, ¿no? Entonces escucha su voz, simplemente sé permeable a ella y vive mientras tanto. Y desde luego yo creo que con 24 años, vamos a ver, no es el momento de, mm, de agobiarse con la muerte, ¿eh? Es decir, la muerte es verdad, es una certeza, ¿eh? Pero es sobre todo el momento de, de, de conocer tu propósito y de dejarte llevar por él. Hace poco entrevistamos a un hombre que nos hablaba de que el ser humano se pega toda la vida buscando ese anhelo de paz. Detrás del dinero, detrás del éxito, detrás de una obsesión por la espiritualidad también puede ser. Mm. ¿Crees que hay algún momento en la vida en el que sentimos paz, de estar tranquilos, de sentir que no nos hace falta nada más, que tal y como estamos, estamos bien? Pues claro que sí. Lo que yo no sé es cuándo, en qué momento, y tampoco creo que tenga eso ¿cómo te diría yo? Una edad para tenerlo. Hay gente que siente, que siente una llamada joven y a lo mejor se va a África y entrega su vida a poner vacunas en Etiopía. Yo los conozco a alguna persona así, ¿no? Hay otras personas que se pierden en esta superficialidad. Claro. Y es una lástima porque una vida es algo muy grande, ¿no? Y una vida que no se vive como uno hubiera querido es un don desperdiciado. Claro, entonces hace referencia a que la paz va más alineado a dedicarnos o a hacer lo que realmente nos emociona y nos llama, ¿no? Bueno, a ver, el- es que defíneme la palabra paz, ¿no? Es decir, Como ese estado de no necesitar nada más, que no hay que perseguir nada. Así lo definiría. pues eso ya lo tienes ahora. Y si no la tienes con lo que tienes, no la tendrás con lo que te falta. Totalmente. Hemos visto que practica el mindfulness y que es una herramienta muy poderosa. Y me gustaría que nos contaras tu historia con el mindfulness, cómo conectas con él y cómo recomendarías que empezáramos para cualquier persona que nos escucha y que quiera adentrarse en esto por los beneficios que tiene. Bueno, yo en el mindfulness pues he tenido varios maestros, todos maravillosos, ¿eh? Fernando Álvarez de Torrijos, Berta Meneses, el- un amigo llamado José, es decir, que me han acompañado en el proceso. Y la verdad es que es tan simple como sentarte, el centrarte en tu respiración para que simplemente afloren los pensamientos, ¿eh? Y observarlos sin apegarte a ellos. Es decir, esto es en esencia, pero lo cierto es que esto es una técnica que hay que aprender. No es difícil, ¿eh? Pero sí que necesita un contexto, sí que necesita un instructor. El- Puedes hacerlo incluso, mira, es decir, lo más, ¿cómo decirte? Lo más sencillo
porque es gratuito y lo tienes a mano, pues simplemente busca mindfulness en YouTube, ¿no? Y entonces escucha. Hay gente como Alonso Puig que resulta de que continuamente habla de mindfulness y es una voz experta, autorizada. Oye, pues empieza por ahí, escucha gente así, déjate llevar, confía, ¿eh? Es mejor si además de eso pues tienes un referente eh, que ya ha recorrido el camino y que te tutoriza en ese camino. Y es algo que simplemente va, como decir, a medida que lo practicas, va teniendo un efecto en ti. ¿Eh? Pero, o sea, en realidad yo no creo que haya que buscar la paz en el mindfulness. En realidad lo que tienes que buscar es la autenticidad. Y cuando tú miras en tu interior, ¿eh? Lo que tú ves, que solamente lo ves tú, ¿eh? Es lo que realmente te mueve, ¿eh? Y yo creo que dedicamos muy poco tiempo a eso. Habitualmente nos ponemos en cosas que nos absorben, como he dicho, lo que quieras, ¿no? Es decir, los móviles, las cosas, absorben nuestra atención, y si la atención la tengo en este vaso, pues este tiempo no lo estoy viviendo en mí, lo estoy viviendo en, en ver el vaso, ¿no? Entonces tiene que haber momentos de ver el vaso para no tropezar en él, ¿no? Mm. Para verlo y beber de él, lo que sea, de acuerdo, pero también tiene que haber momentos en el cual tú indagas en tu interior y estás expectante a ver qué es lo que ocurre, y no lo conviertes en, en elementos intelectuales, sino adquieres una sabiduría que yo no puedo transmitir. Es decir, yo creo que gente como las que he dicho lo transmiten mucho mejor, pero todo lo que se haga requiere, requiere constancia, dedicación, compromiso. O sea, esto con que lo haga 5 minutos al escuchar esta charla no vale, no Claro. vale, no vale solo eso, ¿no? Se Pero requiere una disciplina. sí, tiene que haber una práctica. Bueno, y con la actividad física y con la dieta, cualquier logro necesita Todo lo que merece la pena. una cierta disciplina, sí. Relacionado con mindfulness y el saber hacia dónde queremos ir, porque la realidad Sí. es que si no ponemos conciencia, pasamos una vida en piloto automático. Algo que ayuda también mucho es el escribir, es decir, aparte de meditar, porque yo, por ejemplo, si medito, no termino de aterrizar realmente o lo que me está pasando en ese momento o lo que quiero en mi vida. Entonces, a veces escribir como que lo ves ya más visual de lo que te está pasando dentro. Bueno, efectivamente, el escribir es una gran terapia, ¿eh? El- pero mira, yo te diría, hay diversas formas de conectar, y no hay una universal para todo el mundo. Si lo mira, pues hay personas que logran su momento de liberación pues, arreglando flores, Mm, otras personas haciendo cosas de la vida diaria. Es posible hacer mindfulness mientras te duchas totalmente, o paseando. o paseando, sí, sí. Entonces, quiero decir, yo pondría el foco donde realmente hay que ponerlo, que es en la conciencia. Es decir, no en la parte material, sino en la conciencia, en hacernos conscientes de nuestra vida, ¿no? Y de que esta conciencia que decimos, esta parte inmaterial, se expanda de esta experiencia enriquecida. Un gran enemigo de la sociedad actual es la ansiedad. Y la verdad es que para la gente que lo experimenta es una experiencia muy traumática, ¿no? Porque al final es un agobio constante, es como si te estuvieran asfixiando en situaciones diarias cotidianas. ¿Qué herramientas podríamos recomendarle a una persona que tenga ansiedad y en tu experiencia o en lo que ha aprendido, qué cosas pueden ser útiles? Mira, cuando hablamos del el ser actual, es decir, mientras que para mí el ser equilibrado es el que vive en el ahora, pues hay o una mirada hacia el pasado y genera culpa y tristeza, y o una mirada anticipatoria hacia el futuro,
y sobre todo hacia lo peor del futuro, que es la ansiedad. La ansiedad es miedo. La emoción es el miedo dirigida al futuro. Entonces, vamos a ver, para combatir la ansiedad, pues muchas veces hacen falta herramientas cognitivas, es decir, herramientas de razonar, de poner las cosas en su sitio. Mm. Ya hace 2000 años, Séneca decía, ocúpate solo de lo necesario, no de todo lo posible. Es decir, y es un hecho que está hasta cuantificado, que hay un 92% de pensamientos que surgen en nuestra mente y que nunca llegan a producirse. La gente muchas veces pierden su vida agobiándose por cosas que no llegan a producirse, ¿eh? Entonces, bueno, a ver, mira, para todas estas cosas, yo te diría que una vida equilibrada, con ejercicio, con una buena dieta, O sea, la con salud unas puede buenas... ayudar a la ansiedad. Claro, claro, claro. Es decir, Curioso, ¿eh? bueno, ¿qué es lo que ocurre cuando una persona hace ejercicio? Que una persona quema cortisol, libera endorfinas, está ayudando a superar, ese momento de miedo, de inquietud, que es la ansiedad. Es decir, vamos a ver, pero la ansiedad también brota la paz que decías, también brota de una vida equilibrada. Quizás tiene que hacer un examen de sí mismo, quizás necesita el asesoramiento experto de un psicólogo. ¿eh? Lo que tiene a su alrededor, a su alcance son libros. Oye, es decir, es que hemos olvidado que el teléfono también sirve para hablar, para hablar con las personas, y hemos olvidado que los libros sirven para leer, para, para beneficiarse de la experiencia y el conocimiento de las personas. Hay muchos libros, hay muchas personas que te pueden ayudar a tu alrededor. A veces es más tener la humildad de estar dispuesto a escuchar, que no el que aparezca un gurú extraordinario que te salve la vida. La verdad es que de estos salvadores que tienen el remedio para todo, casi que desconfío. Mm. Entonces, mira, volviendo un poquito a esto, las personas con ansiedad, desde luego, su vida no está en equilibrio. Tienen que buscar sobre todo, si tú me dices, una vida con sentido. Porque pero para eso, mira, tú necesitas primero aclarar tus valores. ¿Qué herramienta puede servirte para aclarar tus valores? Por ejemplo, el ejercicio del funeral. La gente que se ponga en internet, ejercicio del funeral, en el cual uno asiste a su propio funeral y pasan por delante seres queridos. Lo que pasa, todo eso. Bueno, pues por ejemplo, eso te puede servir para aclarar tus valores. ¿Qué sucede en ese ejercicio? Bueno, tú te imaginas que estás en el día de tu funeral, es decir, que tú estás allí presente mirando, ves ahí tu cadáver y pasan por delante las personas que han sido significativas para ti. Y entonces estas personas te dicen cosas y tú también sabes lo que te gustaría oír de ellas. Has sido un buen padre para nosotros, has sido un buen esposo para mí, has sido una persona muy querida por sus amigos. Entonces eso aclara tus valores. Y bueno, pues eso hay que ponerlo en un contexto, ¿no? Pues, por ejemplo, con eso, un poco tú dilucidas tus valores. Una vez que tienes tus valores, está muy bien porque te aclaran eh, en qué focalizar tu atención. Digamos, tu punto de llegada. ¿eh? Y el propósito, que sería el propósito, lo que quieres conseguir, pero no como una meta. No como una meta que la consigues y ya está, porque si no, cuando la consigues que ya has acabado tu vida. No, esto es algo dinámico.
tienes a veces que hacer algo concreto, pero gracias a los valores tú sabes hacia dónde te diriges. Y como digo, em, vivir en coherencia con eso, que eso es otro, el compromiso a vivir de acuerdo con esos valores. Claro, porque puedes sacarlos, pero luego actuar de otra forma. Sí, pero claro, entonces cuando, mira, la ansiedad muchas veces viene por la incoherencia de no vivir con los valores de verdad, sobre todo cuando se vive con valores prestados. Una persona con ansiedad quizás tenga que lo primero que hay que plantearse es si se rige por valores propios o por valores que te han indicado, ¿eh? Porque generalmente Mm. una vida que se basa en los valores de otras personas está condenada al fracaso. Le falta corazón. Justo hace poco, filosofando con la IA, que a veces hago eso, me pongo a filosofar con la IA, me dio esa frase y fue como un bofetón, en que el estrés o el burnout muchas veces no es de que tienes muchas tareas, sino que estás haciendo algo que no está alineado con tu vida. Y claro, te deja pensando porque yo creo que va más por ahí que por la cantidad de tareas. Cuando alguna vez haces algo de corazón o te entusiasma, todos hemos hecho algo, cosas que nos molan un montón y da igual las tareas que haya. Estás ahí como un loco, como una loca. En cambio, cuando son cosas que no están alineadas contigo, es cuando surgen estos burnouts o estos estreses de que no puedes aguantar más. Bueno, yo estoy convencido que no falta tiempo, sino falta foco. Cuando uno sabe hacia dónde tiene que dirigirse y actúa en ello, no pierdes el tiempo. Tú ya estás haciendo lo que tienes que hacer. Después, oye, lo de que las cosas salgan como tú quieres, pues a veces puede ser y a veces no. Mm. Pero cuando tú actúas con un foco interno, no es lo que llamamos fracaso, no es el fracaso de la persona, sino el fracaso del éxito. Esto sale un poco del tema de que estamos hablando y de lo que hemos hablado en la conversación, pero viendo todo lo que sabes, me encantaría preguntarte y es, ¿cómo ves la sociedad actual respecto a las relaciones románticas? Respecto a la pérdida del romanticismo de pareja de antiguamente y que ahora tenemos, pues, que si aplicaciones en las que podemos conocer a muchísima gente a la vez, las redes sociales, que nos cansamos enseguida de todo, que hay más divorcios que nunca. ¿Y qué importancia tiene este amor romántico con una vida plena? Pues mira, pues te lo contaré con una historia, te lo respondo con una historia de Narudín. Mira, Narudín un día él hablaba con un amigo y le dijo, mira, ¿sabes qué? He buscado a la mujer perfecta. Dice, mira, dice, fui a Siria, dice, bueno, y encontré una persona, pero es que no era, no. Es decir, después fui a Bagdad y allí, sí, pero no, dice, en cambio, dice, llegué a Alejandría y allí sí, allí encontré a la mujer perfecta. Era joven, guapa, inteligente, mm, él tenía la vida resuelta, tenía una conversación maravillosa. Dice, ¿y te casaste con ella? Dice, no. Dice, pero ¿cómo que no te casaste con ella? Dice, es que ella también quería un hombre perfecto. Mm. Entonces yo a lo que tengo que decirte es que en lugar de, en lugar de dar consejos, yo lo que diría a las personas es que se conviertan en la persona que quieren ser, que sean auténticas. Y entonces cuando eres auténtico, te haces merecedor de lo auténtico. Y eso es lo que te llenará. Y no hay un consejo para toda la humanidad. Y la verdad es que si se trata de que cada persona tenga el consejo que le conviene, pues tendrá que ser particular. Mm. Y tendrá que, que hurgar dentro de sí mismo. Y es verdad que a veces hace falta un asesoramiento profesional, ¿no? Si una persona no es capaz de hacerlo. Pero desde luego no una receta. Cada uno nos tenemos que hacer expertos de nosotros mismos. Exactamente. Haciendo el ejercicio del funeral dentro, mientras lo decías, algo que me ha resultado curioso es que va en contra de lo que se promueve ahora en la sociedad. En la sociedad se promueve, tú tienes que estar bien, tú tienes que vivir tus experiencias. Pero claro, tú piensas en tu funeral y tú dices, me gustaría que la gente opinase bien de mí, ser un buen padre,
ser un buen esposo. Es decir, pones el foco fuera. Y muchas veces en nuestra vida estamos todo el rato con el foco dentro. Yo me tengo que sentir bien, yo voy a hacer esto porque me apetece, dándote igual lo que hay alrededor. Y realmente cuando nos ponemos en este ejercicio, estaba pensándolo, el foco no está en mí, está en cómo he hecho sentir al resto. Bueno, efectivamente. Mira, yo te diría que lo que, lo que tú dices, es decir, es lo que te gustaría ser. Pero lo que tú haces es lo que eres. Qué bueno. Entonces yo pondría el foco en que la gente hiciera aquello en lo que se quiere convertir, aquello que anhela. Es decir, yo ese hombre, que te dice, yo para mí lo más importante son mis hijos. ¿Y qué haces cuando sales del trabajo? Me voy al bar. Oye, pues no. Si lo importante son tus hijos, estarás con ellos. No sé si jugando, si ayudándoles en sus deberes, si, si, si hablando con ellos o haciendo algo. Pero desde luego no estarías en el bar, ¿no? Entonces, yo invito a la gente a que viva con más autenticidad, más desde esa conciencia que hemos dicho antes, ¿no? Desde ese sentido profundo. Y bueno, este canto de sirenas que es la sociedad, pues mira, oye, yo soy muy crítico con la sociedad en el sentido de que, vamos a ver, la primera causa de muerte entre los 15 y los 30 años es el suicidio juvenil. La primera causa. Madre mía. Más que los accidentes de tránsito, más que el cáncer, más que tal. Realmente, ¿qué sociedad es esta en la cual sus jóvenes se suicidan? Algo falla. ¿Qué crees que es? Bueno, estas cosas son complejas, ¿eh? No, no es una solución, pero desde luego yo sé ¿cómo decir? Por dónde va la solución. Y como hemos dicho aquí tantas veces, la solución viene de dentro de uno, no desde fuera. Es decir, cuando tú miras hacia afuera, hacia afuera siempre quieren que compres algo. Lo compras y ¿qué? Bueno, el que vende ya ha conseguido su logro, pero ya no estás acabado, no estás, digamos, completo, ¿no? No estás completo. ¿Qué es lo que necesitarás? Otra cosa que comprar. Eso no lleva nada. Eso, eso hace tener casas a rebosar de todo. Y en realidad lo que necesitamos es muy poco. Pero y en el caso de que ha dicho Juan, si esa persona al mirar dentro no le gusta lo que ve, ¿cómo se puede amar a sí mismo? ¿Cómo una persona puede perdonarse, amarse a sí mismo, mejorar la relación que tiene consigo mismo? Porque yo creo que hay gente que ve que hay temas por solucionar, lo mete debajo de la alfombra y dice, yo voy tirando para adelante y ya veremos cómo gestionamos todas estas cosas, inseguridades que tengo sobre sí mismo, traumas, miedos, conversaciones pendientes, todo eso. Oye, pues que empiece a hacer algo. Es decir, si lo que, si lo que haces no te funciona, para. Y si lo que quieres es reconducir, pues bueno, pues lo que hemos dicho, mira un poco organiza tus propósitos, es decir, tus valores, tus propósitos, y haz algo. Es decir, yo a mis pacientes cuando me dicen "Es que no sé qué hacer", le digo, oye, pues llama a tu madre. ¿Cuándo fue la última vez que lo hiciste? "Oh, hace un mes". Sal de aquí, llama a tu madre y, y transmítele cariño. Ten esa conversación, da ese abrazo que hace tanto tiempo que lo vas postergando. Mm, libérate de ese rencor que no te lleva a nada. Entonces vas limpiando, vas aclarando. ¿Eh? Es decir, a veces por no decir siempre, decir, más vale hecho que perfecto. Es decir, tienes que empezar por un extremo y acabar, eh, pues cuando llegues, ¿no? Pero aún el más largo de los viajes comienza con un primer paso. Has nombrado varias veces autenticidad. Sí. Me gustaría que hablásemos un poco más sobre qué es la autenticidad y cómo una persona puede conseguirla, sobre todo en una sociedad que lucha mucho con el reconocimiento
de quiero ser reconocido quiero que la gente me vea así. ¿Cómo se puede ser auténtico? Bueno, auténtico eh, sugiere mirada interior, ¿no? Coherencia con uno mismo, mientras que logro éxito eh, sugiere algo desde fuera, que te lo reconozcan. Nos hemos convertido muy yonkis de la aprobación ajena. Claro. Y en realidad quizás tendríamos que mirar hacia adentro, como hemos dicho en otra ocasión, y, y, y buscar qué es lo que realmente te hace sentir bien. Es decir, cuando, cuando, cuando uno piensa, a veces me han preguntado, ¿y cuál es la religión verdadera? Mira, la religión verdadera es aquella que a ti te hace ser mejor persona. Correcto. Entonces, oye, empieza por una punta. Yo creo que mira, el querer tener todas las respuestas lleva a parálisis por planificación, ¿no? Empieza por lo más sencillo, por lo más simple, pero que sea un pasito adelante. Y oye, lo que te digo, siempre tienes alguien a quien puedes llamar, alguien que necesita consuelo. Muchas veces estamos mirando nuestro ombligo, diciendo, pobre de mí, y estás rodeado de mucho sufrimiento, de mucha soledad. Es decir, algo enfermo hay en esta sociedad en la cual eh, nunca nos hemos sentido tan solos eh, antes que ahora que estamos tan intercomunicados. Eso es curioso, ¿eh? Estamos todo el día con redes sociales y la gente se siente sola, teniendo en teoría 2.000, 3.000 seguidores. Sí, pero somos primates y entonces los primates somos muy táctiles, ¿no? Y necesitamos mucho abrazo físico y mucha caricia emocional. ¿El ego puede ayudarnos a explicar estas cosas? Estas cosas de las ideas que tenemos, la soledad, la autenticidad, todo esto. ¿O qué papel juega el ego en todo esto? Mira, el ego es una dimensión de la persona. Es decir, el ego te diría yo que es el, el personaje de trabajo. Es decir, para llevar tu vida ordinaria, para ejercer tu función, pues tú necesitas un determinado personaje, ¿no? Lo, el error es confundir eh, lo observado por el observador, ¿no? Por el auténtico yo. Y lo que te puedo decir es que el auténtico yo no es el personaje. Es decir, el, el auténtico, el auténtico yo es lo que queda cuando, cuando te lo quitan todo, ¿no? Es decir, una persona me decía que, que, que yo soy lo que hay debajo de la ducha. Mm, Ese, ese eres tú. Todo lo demás, todos los títulos, todos los Son ropajes. capas. Sí, bueno, a ver, capas necesarias. Es decir, mm, pues yo estoy aquí con un determinado atuendo, estoy representando a un determinado personaje, digamos así. Bueno, esto es necesario en nuestra vida. Pero pensar que yo soy solo eso, ese es el gran error. Identificarte con eso. Identificarte con el ego, que eres solo eso. Yo te diría que eres también eso, Claro. pero que el árbol no te impida ver el bosque. Y ahora encima nos hace sufrir mucho, ¿no? Porque nos ponemos etiquetas. Yo ahora voto aquí y si el otro dice lo contrario, tengo que discutir porque yo soy de ese bando. Como que estamos en una sociedad llena de etiquetas y cada etiqueta que nos ponemos no nos damos cuenta que es una manera de sufrir más. Nos sentimos pertenecientes a un grupo, pero a la vez sufrimos mucho más. Eso es. En el fondo es que somos tremendamente tribales, ¿eh? Mm. Sí. Entonces somos de una determinada tribu, ¿no? Y entonces, pues bueno, es decir, quien es vegetariano, desde luego es anticarnívoros, ¿no? Pues no, pues cada uno que Ya. coma lo que quiera y cada uno lo suyo. Claro. Mm. Yo para acabar, mi pregunta es la siguiente. Después de lo que has vivido, ¿tienes miedo de que, no sé, tienes miedo de algo? ¿Hay algo que aún te genere cierta incomodidad, no sé, preocupación?
Bueno, como te he dicho antes, yo además yo es que practico lo que digo, esa frase de Séneca. Yo me ocupo de lo necesario, no de todo lo demás. Entonces, mira, supongamos, a ver, yo por ejemplo, ¿qué es lo que no querría? Yo no querría sufrir en el momento de la muerte. Y por eso, pues, lo que, lo que yo, lo que yo deseo es que haya unos buenos paliativos. Y yo digo, por ejemplo, ¿no? Yo, en lugar de sufrir, de que mira, de padecer, de que mira, que si cuando me muera sufro y tal, pues yo te diría, oye, mira, tú no sufras porque llegado el momento de marchar, la ciencia hoy en día te puede proporcionar unos buenos paliativos que hará que ese tránsito a la trascendencia, en mi creencia, pues sea dulce, sea sin sufrir. Entonces, claro, si ya no temes a la muerte, por qué vas a temer a la vida? Cuando la vida es lo que tienes, lo que realmente tienes. Bueno, yo creo que la conclusión del podcast es que lo bueno de la muerte es que te hace vivir con más ganas, con buscar ese propósito, con aprovechar que estamos por aquí. Así que 1000 millones de gracias por estar en la entrevista, José. Gracias a vosotros. Si te ha gustado, ya sabes, compárteselo con alguien que creas que le pueda gustar. Por favor, te pedimos de corazón una única cosa, Juan, Que y se es suscriban, por que se favor. suscriban, porque de cada 10 personas, 7 no estáis suscritos. Y hay mucha gente que estáis viendo constantemente estos programas y que motiváis no solo a nosotros, sino a todo el equipo a seguir mejorando, a seguir esforzándose por hacer mejores conversaciones y todo para vosotros. Así que suscribiros al canal y también votad con 5 estrellas en Spotify, en Apple Podcast, donde estés escuchando esto, porque nos ayuda muchísimo a poder expandir este mensaje. Gracias por estar un día más y nos vemos en la próxima. Adiós. Chao.